Tardes, hermanos. Es para mí un honor compartir la palabra en esta tarde. Y esta reflexión que traigo la he titulado Los vencedores. Las características de los vencedores. Y para ello me he arropado, he tenido como base dos pasajes bíblicos. Pero antes de leer estos pasajes bíblicos, me gustaría hacer una oración. Señor Jesús, en esta tarde yo te pido que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la expusiste en tu palabra. Te lo ruego, Dios. Me cubro, me limpio, me cubro con tu sangre preciosa y establecemos, Señor, la proclamación de tu palabra, el testimonio, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, quiero que vayamos al libro de Romanos. El libro de Romanos en su capítulo 8, en su versículo 33 y 34, que dice de la siguiente manera: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Fíjese, mi propósito no es estudiar escatología en este pasaje. No lo es. Sin embargo, yo lo quisiera utilizarlo para sacar algunos principios de lo que son los vencedores. Vamos al capítulo 12, vamos a leer del 1 al 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, dice aquí, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Fíjese en este pasaje, fíjese el pasaje 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, fíjese el versículo 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 10. Fíjese, es aquí donde yo quiero que usted ponga una especial atención. El versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vayamos al versículo siguiente. Ponga atención en esto. El versículo 11 es muy importante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. 1. 2. De la palabra del testimonio de ellos. Y 3. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este pasaje, no quiero hacer escatología, no quiero tomar interpretaciones, simplemente quiero hacer mención de algunos aspectos de este pasaje que nos dan luz acerca de quiénes son los vencedores. ¿Sí me entienden? ¿Quiénes son los vencedores? En la primera parte vemos que hay un dragón. Este dragón en el versículo 8 dice, fue lanzado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esta serpiente antigua es la misma serpiente que vemos allá con Eva, en la tentación de Eva. Esa es esta serpiente que a través de los milenios y de los siglos y de los años ha ido mutando, ha ido transformándose hasta convertirse en un dragón. Un ser abominable, un ser que es diablo. Aquí dice la Biblia que es el diablo y Satanás, es el mismo Satanás, el archienemigo de Dios. Este ser abominable, aborrecible, detestable para los hijos de Dios. Bueno, pues a este está dirigida esta palabra. Dice, y ellos, dice en el versículo 11, y ellos le han vencido. Le han vencido por 3 maneras: la sangre del Cordero, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el propósito de este mensaje, de este análisis, es escudriñar y estudiar estos 3 elementos que nos van a dar la victoria sobre Satanás. Satanás huye y tiene miedo y temor del nombre de Jesús. Debemos de entender que el propósito de la creación del hombre, allá en Génesis, Dios creó al hombre para que se enseñorease sobre la creación. Y dijo que incluso todo lo que se arrastra sobre la tierra, esto queda implícito que era Satanás, porque era una serpiente. Ese es el propósito por el cual Dios creó al hombre, para que el hombre fuera el que humillara y se enseñorease de Satanás. Y a través de la historia, la iglesia no ha podido cumplir este propósito. Por eso aquí en este pasaje vemos que hay según mi interpretación, hay un niño que es un grupo de vencedores. ¿Ya? Y esos vencedores tienen características que primero Dios en esta tarde vamos a escudriñar. Amén. Muy bien. Dice, vamos a empezar, según este asunto. Dice en el versículo 11 que dice que
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Déjeme decirle que la sangre de Jesucristo, muchos tenemos la idea de que es para salvación y para perdón de pecados. Pero déjeme decirle que también es la base para poder derrotar al diablo. Dice este pasaje que Satanás nos acusa delante del Padre día y noche. Y déjeme decirle que hay dos maneras en las que el diablo nos acusa. La primera es, el diablo te acusa y nos acusa a nosotros delante del Padre con situaciones o con bases justificables. Y la otra que nos acusa el diablo es con bases que no son justificables, que son mentirosas. Y el diablo nos acusa a veces no solamente a Dios, sino también nos acusa a nosotros. Nos acusa a nosotros. Ahora, ¿cómo nos acusa Satanás delante del Padre? Cuando pecamos. Cuando nosotros cometemos un pecado, inmediatamente el diablo agarra ese hecho y lo lleva delante de Dios y nos acusa. Y nos dice, ya viste, mira lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Nos está haciendo. Yo creo, hermanos, que en la vida cristiana uno nunca va a saber, nunca puede uno llegar a pensar que el crecimiento espiritual va a anular la sangre de Cristo. Eso sería terrible. Eso no es de Dios. La sangre de Jesús siempre va a estar presente en nuestras vidas. Estaba leyendo en un lugar donde decía que aceptar a Jesús, aceptar al Señor Jesús, nos lleva un momento. Pero guerrear contra las acusaciones del diablo nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. Vamos a tener que estar peleando con Satanás. Pero la fórmula número 1 es, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Bendito sea nuestro Dios, porque esa sangre del Cordero fue la que Jesús derramó en la cruz del Calvario y nos hizo aceptos delante del Padre. Pero déjenme decirle que Dios, el Señor Jesús, no solamente perdonó nuestros pecados pasados, sino también perdonó nuestros pecados presentes y también nuestros pecados futuros. Y déjeme decirle que no le perdonó un pecado, ni 3, ni unos poquitos. La Biblia dice que nos perdonó todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo con su sangre limpió y perdonó nuestros pecados, todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, así dice la palabra, de todo pecado. El problema es que muchos de nosotros podemos llegar a pensar que hay pecados que pues no nos va, no me lo va a perdonar el Señor. Y el problema radica en el hecho de que Satanás también nos acusa a nosotros. Y nos dice, no sé si te ha pasado a ti, pero a veces llegamos a la iglesia en la alabanza y nos hallamos, nos sentimos incómodos, sentimos que no somos aceptos, como que nos está estorbando algo y no nos podemos integrar, porque el diablo está haciendo una obra acusadora, nos está diciendo, pero si hiciste esto y esto y esto y esto, y así estás aquí en la iglesia.
Esa es la verdad. A veces nos ponemos a orar y sentimos que nuestras oraciones no pasan del cielo. ¿Por qué? Porque el diablo está acusándonos. ¿Cómo te atreves a buscar a Dios cuando acabas de hacer esto, esto y esto y esto? Esa es la manera en que el diablo nos acusa. Pero déjeme decirle el secreto de la sangre del Cordero. Usted tiene que venir a Jesús y pedirle perdón. Confesar su pecado delante de Jesús. Delante de Dios, decirle, Señor, perdóname porque he hecho esto, esto y esto, y tu sangre me limpia de todo pecado. A partir de ese momento, nosotros somos limpios y no hay. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Satanás se presenta delante del Padre para acusarnos, Jesús dice, por este, yo di mi vida. Y entonces, las acusaciones de Satanás no tienen fundamento. No nos puede acusar. No puede hacer nada. No puede ejercer. Cuando nosotros confesamos a Jesús, que es nuestro Salvador y que nos perdona nuestros pecados, el diablo tiembla y huye. Y no tiene argumentos de ningún tipo, para acusarnos. Ya no tiene elementos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque vamos a ser aceptos delante de Él. Bendito sea Dios por su palabra. Usted y yo tenemos que vivir en libertad. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en libertad, sin acusaciones de nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Así dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Amén por esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Mire, cuando nosotros cometemos algún pecado, ciertamente no glorificamos a Dios. Es cierto, no glorificamos. Pero cuando no tenemos confianza en la sangre de Jesús para perdón de pecados, cuando no la tenemos, es algo muy deshonroso, mucho más deshonroso. Sí, pecar es abominable, pero más abominable es negar el poder de la sangre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí me entienden? O sea, es más abominable, es deshonroso no creer que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Entonces no podemos nosotros vivir una vida de limpieza cuando no creemos que la sangre no tiene poder. Entonces, mire, si nosotros no confesamos un pecado delante de Dios, si nosotros no lo hacemos, entonces las acusaciones de Satanás sí tienen fundamento. Sí tienen fundamento. Y para eliminar el fundamento de Satanás, tenemos que confesar nuestro pecado y ser limpios. Y entonces podremos hacer frente a Satanás.
¿Sí? Veamos el segundo punto. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. Fíjense, cabe mencionar aquí un asunto, un asunto que yo quiero comentarles, es que, mire hermano, usted no se puede presentar delante de Dios con sus propios méritos. No puede decir, oh Dios, hoy me porté bien, hoy viví en santidad, tengo derecho a encontrarte. No, hermanos. No tenemos mérito. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo único con lo que podemos entrar en la presencia de Dios es con la sangre de Jesús. La sangre, lo que Dios va a aceptar es la sangre de Jesús en nosotros. ¿Me entienden? Ahora, nosotros tenemos, dice aquí, y ellos le han vencido con de la palabra del testimonio de ellos. Déjeme decirle algo, que nosotros tenemos la obligación, tenemos el derecho de aprender esta palabra, hermanos. Tenemos que aprenderla, tenemos que leerla, tenemos que aprender de memoria versículos, porque esta palabra, cuando es declarada por un hombre que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, tiene poder y tiene autoridad. Recuerdo una vez que fuimos hace ya, cuando era joven, fuimos a un pueblo que está en Celaya, allá en Celaya, y entramos al pueblo, no recuerdo ahorita el templo, el pueblo, pero me acuerdo que estábamos en el kiosco, ahí entregando folletos, cantando, y se presentó una mujer que decían que era la bruja del pueblo, y nos confrontó, y nos dijo, ¿ustedes quiénes son? Los voy a destruir. ¿Me entiendes? Y entonces un muchacho que estaba ahí, sencillo, se levantó con mucha autoridad. Con mucha autoridad se levantó y le hizo Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y confiesen que Jesucristo es el Señor. Y yo te ordeno a ti, que en el nombre de Jesús dobles tu rodilla en este momento y confieses que Jesús es el Señor. En aquel momento, adivinen qué pasó. Esa mujer fue liberada de un demonio. Nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y lo tenemos que establecer a través de la palabra, y esta palabra tiene poder cuando una persona ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo y actúa y habla y establece el testimonio de la palabra y la declaramos. En ese momento el diablo tiembla y huye. Ese es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra, sí, va acompañado de la sangre, de la limpieza, de la falta de acusaciones por parte de Dios. Y entonces el diablo es vencido. Es vencido. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios y la declaramos, es vencido. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de orar a solas o como usted quiera, pero en voz alta. Y declarar la palabra sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre los propósitos de Dios. Y el diablo nos oye. Y los demonios nos oyen y huyen y tiemblan. Yo creo, hermanos, que es nuestra obligación aprender esta palabra, bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Ahora, vamos a la tercera punto que es, dices, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Órale.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Déjeme decirle que la vida que aquí se refiere no es una vida física, una vida biológica. La vida que aquí se refiere es una vida del alma. Por eso dice en Mateo capítulo 16, en Mateo 16 dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Esta vida que está hablando es una vida del alma. ¿Sí me entiende? ¿Me explico? Cuando el Señor Jesucristo declara estas palabras, se lo está declarando a unos que han creído en Él. Pero aparte de haber creído, hace una invitación y dice, ustedes ya creyeron, muy bien. Ahora, dentro de ustedes, ¿quieren venir en pos de mí? ¿Quieres ser vencedor? Sí, quiero ser un vencedor. Ah, bueno, entonces mira, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es una cruz? La cruz es un símbolo de muerte. Jesús subió vivo, pero bajó muerto. Niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la vida de la que está hablando este pasaje, la vida del alma. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos siendo llamados a morir a nosotros mismos. Yo creo que en el ministerio el principal obstáculo que se tiene es uno mismo. A veces nosotros somos mismos estorbos para Dios. Por eso Dios dice, si la semilla cae a la tierra y no muere, entonces lleva fruto. Por eso el apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo se hizo chiquito y Jesús se hizo grande en su vida. Por eso cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, nos debemos de acercar con los recursos de Él y no con los nuestros. Nosotros debemos de aprender a morir, necesitamos aprender a hacer morir nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras ganas de ser aplaudidos, nuestra vanagloria, el reconocimiento que a veces los demás nos pueden dar. Debemos negar esa área de nuestra vida. Yo siempre he creído que la alabanza a un siervo de Dios puede ser nocivo. Puede ser nocivo, porque entonces podemos pensar que nosotros somos los que podemos y que no necesitamos al Espíritu ni a Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Yo creo que siempre debe haber un temor de compartir la palabra, de compartir la palabra. Siempre debemos tener un temor, porque necesitamos depender del Espíritu y no de nosotros mismos. Por eso yo creo, queridos hermanos, que estamos viviendo tiempos en los que es necesario llevar a cabo esta obra.
Esta mujer, yo creo que esta mujer dio a luz un varón. Y cuando este varón llegó al cielo, revolucionó. Hizo una revolución ahí. Desencadenó una serie de eventos que llevaron a Satanás a ser arrojado a la tierra. Y esto reveló también el carácter de los vencedores. Seamos unos vencedores. Enfrentemos a Satanás con la confianza de la sangre del Cordero, de que tenemos una palabra y que nuestra confianza no está en nosotros, sino está en Dios. Que Dios lo bendiga, hermano.